El diagnóstico de esta parasitosis en particular en cerdo se hace vía post-mortem. Para ello vamos a necesitar tomar una muestra. La muestra de predilección es diafragma. La cantidad de diafragma que debemos remitir al laboratorio es un peso de 50 gramos de la parte muscular, no así de la parte tendinosa, y es lo que SENASA recomienda como muestra ideal. Esos 50 gramos que vamos a remitir no deben ser de una sola pieza, tampoco debemos remitir el diafragma completo, sí debemos tomar muestras de 1 centímetro por 1 centímetro de toda la superficie, de distintos lugares de la superficie del diafragma. Una vez que esa muestra llega al laboratorio, se va a desarrollar la técnica, que la técnica de elección es la digestión artificial. Lo que vamos a simular es lo que ocurre dentro del estómago. Para ello se prepara una solución que va a contener pepsina, ácido clorhídrico y agua destilada. Las proporciones serían 1,5 gramos de pepsina, 1,5 mililitros de ácido clorhídrico y agua destilada 150 mililitros. De los 50 gramos remitidos de diafragma, esos se van a procesar, o sea, se van a picar, se van a tomar 10 gramos de su muestra, se van a colocar en un vaso de precipitado y se van a colocar 100 mililitros del líquido de digestión. Se va a tapar ese vaso de precipitado y se lo va a colocar en una platina con agitador magnético, que va a dar la temperatura y el movimiento a ese líquido, a esa solución, con la muestra que colocamos de 10 gramos, y lo que van a hacer es simular lo que ocurre en el estómago. Se van a degradar las fibras musculares y se van a liberar los quistes tisulares, los cuales los mismos pierden su cubierta y dejan las larvas libres. La temperatura que utilizaríamos serían de 42 grados, con un máximo de 44, ya que como usamos una enzima, que es la pepsina, que va a ser la que degrade la fibra muscular, si nos pasamos de temperatura, la misma se desnaturaliza y el proceso de digestión se detiene. Al cabo de unos 30 a 45 minutos, el proceso de digestión de esas fibras musculares va a estar listo, detenemos el proceso y vamos a pasar a la etapa de tamizado. Este tamizado se puede realizar en un embudo con un robinete en el extremo inferior. Se coloca el líquido, se deja reposar aproximadamente unos 10 minutos, se abre lentamente el robinete y se coloca ese líquido en una placa, por ejemplo en una placa de Petri. La misma se lleva a una lupa estereométrica y se procede a buscar larvas de Trichinella spiralis. La sola presencia de una larva de Trichinella spiralis da como resultado positivo. Un resultado positivo nos obliga, esta es una enfermedad de declaración obligatoria, con lo cual deberemos hacer la denuncia ante el Ministerio de Producción y ante SENASA. Toda carne de cerdo para consumo humano debe realizarse el análisis de digestión artificial para
saber que esa carne es libre de Trichinella spiralis. Años atrás se podía realizar la técnica de compresión, la cual consistía en colocar pedacitos de carne del tamaño de un grano de arroz o de un grano de avena entre dos vidrios muy gruesos en los cuales en los extremos poseía dos tornillos de compresión. Esos tornillos se ajustaban, lo que ejercían presión sobre los dos vidrios y hacía que esa carne se comprimiera, evidenciando muy bien las fibras musculares, por lo que nos permitía, en caso de haber quistes de triquinela, evidenciarse muy bien. Para ello necesitaríamos observarlos debajo de una lupa o con un triquinoscopio. Hoy en día dicha técnica no está validada por SENASA. Mediante el diagnóstico podemos hacer la prevención de esta parasitosis. Es la única herramienta que tenemos hasta hoy. Hay en proceso la utilización de otras técnicas indirectas con el animal en vivo, como por ejemplo técnicas de lisa, pero que todavía están en fase de prueba. En el caso de frigoríficos donde el número de animales es muy alto, lo que se hace es hacer lotes de animales que se toman sus muestras de 5 gramos, se agrupan de a 20 animales y se forma un pool. Ese pool como tiene 5 gramos, no superará los 100 gramos y en caso de dar positivo, alguno de esos 20 animales, se empieza a hacer una prueba diagnosticando qué animal dio positivo o cuáles son los animales que dieron positivos. Dichos animales, ya sean de frigorífico o de una faena casera, se tiene que proceder a la destrucción del mismo. En los frigoríficos se cuenta con una herramienta que es el digestor. El digestor es como una mega olla a presión en los cuales se utiliza presión y temperatura para desnaturalizar el material biológico. En el caso de que no contáramos con eso, lo que vamos a hacer es la incineración del animal que fue faenado. Previo a eso, tenemos que dar aviso a los entes oficiales, como dijimos anteriormente, Ministerio de Producción y SENASA. De los lugares donde dio positivo un animal, lo que va a ocurrir es que cualquiera de los dos entes oficiales van a interdictar ese campo, granja o donde estaban esos animales, con lo que quiere decir de que no va a haber movimientos ni entrada de salida de animales hasta que se faenen todos los animales. Los únicos animales que quedan exceptuados son las hembras recién paridas, pero es que van a ir sí o sí toda su faena. Lo primero que va a ocurrir en esa granja es saber si hay presencia o no de roedores, si hay presencia de cuevas, colonias, que haya evidencia de roedores, ver cómo está el tema de la higiene, si hay basura o están acumulados. Hay que ver también qué tipo de granja es, si es extensiva o intensiva. Se va a hacer también una casa de animales salvajes para ver si tienen presencia de larvas, si son positivos a triquinosis también. Después de haber recopilado todos estos datos, SENASA o el Ministerio de Producción van a tomar las medidas de si esa granja va a seguir en producción después de un tiempo o si se produce el desarme completo como granja de producción de cerdos. Los animales que van a faenas que son interdictados van a ser
analizados, se le va a realizar el análisis de digestión artificial y así dieran animales negativos, todos esos animales van a tener que ser llevados a una producción de termoprocesado. ¿Qué quiere decir eso? Que esa carne no va a ir a consumo humano como carne de consumo, como por ejemplo para chacinados o de consumo fresco, sino que al ser termoprocesados serán jamón cocido, paleta o algún derivado, pero que esté termoprocesado. Algo que es importante es que las larvas de trichinela dejan de ser infectantes, ¿sí? Si hubiera en la carne después de los 65 grados. O sea, que para consumir carnes de cerdo deberíamos hacerlo más bien una carne seca, bien cocida, y el punto sería, si no tenemos cómo medir esos 65 grados, es que no exude líquidos, ¿sí? Ni siquiera de color transparente ni de color rosado, porque no estaríamos llegando a la temperatura de 65 grados en el centro de cocción. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy comiendo una pata de cerdo, o sea, un jamón, por ejemplo, a la parrilla, cuando yo lo corto no puede exudar porque si no podría estar en riesgo. Pero como ya dijimos anteriormente, todas las carnes para consumo humano de cerdo deben sí haber pasado por un proceso de diagnóstico por digestión artificial. Esto es lo único que va a prevenir de que los humanos puedan adquirir esta parasitosis. Esto también, sí, hay que tenerlo en cuenta en los animales de caza, por ejemplo, los jabalí, ¿sí? Que también pueden ser portadores de esta parasitosis. La prevención y el control, bueno, como ya veníamos hablando, la cría de cerdos en condiciones higiénicas, o sea que no haya acúmulos de basura que puedan atraer roedores, hacer el control de roedores pertinentes y en el caso de comprar carne, que sea carne de frigorífico, ¿sí? En la cual ha sido inspeccionada, y si no, si vamos a hacer una faena casera, ¿sí? Recordar de que debemos analizar la carne. La muestra de elección dijimos que era el músculo diafragma, que había que enviar 50 gramos, ¿sí? De la parte muscular. En el caso de comprar chacinados, los mismos deben tener rótulo, ¿sí? O sea, deben tener un origen. Ese origen debe ser una industria, tiene que tener un número de inscripción, tienen que ser legibles, ¿sí? Y con esos estamos previniendo. Recordar que toda carne de cerdo destinada a consumo humano debe ser inspeccionada mediante la técnica de digestión artificial, que es la única técnica vigente.